Advertencia. En este podcast no somos especialistas, somos amigos hablando de Dios, de la vida y de lo que aprendemos en el camino. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Pasos Firmes. Hoy es un día muy especial, muy esperado. Por ahí tuvimos como muchas situaciones en donde nos dijeron, no, se van a ir como de ya, así, al tobogán sin ningún salvavidas, pero creo que es muy importante usar este testimonio o estos testimonios porque justo aquí es donde miramos a un Dios donde lucha con nosotros, donde vemos su mano para que podamos pues tener esta fe, más aumentar nuestra fe y poder caminar, ¿no? El día de hoy es para mí un honor estar junto con mi amiga Philip, que va a abrir su corazón con nosotros para que podamos, a partir de este testimonio, todavía reafirmar cómo es Dios, ¿no? Acuérdense que este podcast es de amigos y también esperamos que con este testimonio pueda Dios tocar sus corazones, ¿no? Y que también se puedan sentir identificados. Pero sin más preámbulo, amiga. Muchas gracias. Gracias por querer abrir tu corazón. Aquí yo voy a hacer nada más como una pregunta. Espero no pasarme, ¿no? Pero quiero ser muy respetuosa, como siempre he sido contigo, y más ahora en esto que yo pienso y sé que Dios va a impactar, ¿no? Claro que sí, amiga. Es un privilegio también poder contar cómo Dios ha obrado en mi vida, porque sé que ha obrado en la vida de todos ustedes, que justo después van a tener su momento, pero es precisamente para que conozcan de dónde venimos, porque también tenemos este propósito de este podcast. Claro. Y que Dios es real y puede transformar vidas sin importar el trasfondo de dónde venimos, ¿no? Claro. Y justo es de ahí de donde yo vengo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el podcast anterior yo les comenté que crecí en un hogar desde que ya había conocimientos, exacto, ya habían, se le dice cuna cristiana y aquí se le dice eso a una persona, a un niño que fue pues, prácticamente guiado con guianzas bíblicas, donde creció también, donde creció en la iglesia, donde creció en un hogar donde las personas también eran creyentes, ¿no? Yeah. Ahora, aquí abro el paréntesis porque justo eso, aunque nosotros o las personas que digan somos cristianos de cuna, eso es una bendición evidentemente porque conocemos desde muy pequeños lo bueno y lo malo, conocemos lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, pero también es una responsabilidad porque tú eres consciente desde muy pequeño de todo lo que debes o no debes de hacer, ¿no? Ahora ahí habría un paréntesis porque justo esto que nosotros desde pequeños conocemos de Dios, esto no implica que no tengas que tener un encuentro con Dios, al contrario. La salvación no se hereda, no porque tus papás sean cristianos, quieren decir que tú eres cristiano. Sí, claro. O sea, en algún punto de nuestra vida tenemos que orar o tenemos que más bien tener ese encuentro con Dios. Y nosotros, por ejemplo, nosotros como papás, que incluso tenemos a nuestros niños pequeños y que están conociendo de Dios, es ayudarlos a reafirmarse, pero también orar para que ellos puedan tener un encuentro con Dios personal lo más pronto posible, ¿no? Entonces, ahí abro paréntesis porque el hecho de que nosotros, por ejemplo, o yo venga de un hogar así, no quiere decir que ya tengo la salvación, no quiere decir, o sea, no nada. Tenemos que tomar esa decisión de seguir a Dios por nuestras propias convicciones, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, crecí evidentemente con principios bíblicos, pero la realidad es que mi vida no fue así, no viví con esos principios bíblicos toda mi vida. Sabía lo que tenía que hacer, pero sin embargo no lo hice, ¿no? Crecí desde muy pequeña sirviendo en la iglesia. Recuerdo que mi primer servicio en la iglesia fue alrededor de 7 años
Y desde ahí fue, sí, súper pequeño, pandero y danza. Desde los 7 años. Y a lo largo de mi vida, pues estuve en diferentes servicios, pues no sé, jóvenes, edecanes, escuelas dominical, etcétera, etcétera. Pero justo eso es lo que quiero comentar, que el servir todo el tiempo o mucho tiempo en la iglesia o que tu vida esté dedicada al servicio de Dios, eso no quiere decir que tu corazón esté bien. Podemos ver a muchas personas en la iglesia, no importa, sirviendo, pero eso no significa que el corazón está bien. Y ese fue mi caso, o sea, soy el claro mal ejemplo, ¿no? El mal ejemplo, lo que no debes de seguir. O sea, fuiste instruida desde muy pequeña estás sirviendo en la iglesia, desde muy pequeña sabes que debes de dedicar tu vida al servicio de Dios, pero eso no significa que tu corazón esté bien. Okay. Y justo eso fue lo que me pasó, ¿no? Entonces, yo vengo, amiga, de un hogar roto, de un hogar disfuncional. ¿Por qué? Porque vengo de donde había, voy a decirlo así, una familia disfuncional donde, pues evidentemente habían gritos, habían peleas, golpes, etcétera. O sea, un hogar donde se vive la violencia. Mi mamá sí conoce de Jesús, ella desde muy pequeñita también recibió enseñanza pues de Cristo, pero mi papá no. Mi papá conoce a Jesús, mas no es seguidor de Jesús, no busca seguir sus principios de alguna forma. Entonces, los primeros años de mi vida vivo en un entorno, en un hogar así, con mis papás se separan y mi papá se va a Estados Unidos. ¿Qué edad tenías entonces? Yo aproximadamente tenía, cuando se separan, no recuerdo porque ya estaba muy pequeña, pero cuando fue definitivo fue cuando yo tenía como 7 años más o menos. Que empezabas a servir también. Exacto, que empezaba a servir en la iglesia. Él se va a Estados Unidos y él dura ya 10 años y los primeros, ¿qué te gusta? Como 4, 5 años. Cada año me dice, el siguiente año regreso, el siguiente año regreso. Y como es un niño. Sí, esperando que sí. Que llegue ese día. No. Exacto. Y pues, lo que te dicen tus papás, tú lo crees. Lo crees. Y dices, bueno, está bien, este año no se pudo, pero pues entonces el siguiente año te voy a ver, ¿no? Y ahí entonces empieza el golpe más fuerte de mi vida, porque el golpe de mi vida es, me entero, y mi papá, fue por parte de mi papá, que me dice, yo ya no voy a regresar, yo ya tengo una familia, tú tienes hermanos, y mira, y de repente tú haces así como que las cuentas. Sí, que esas cuentas. Y dices, con razón, ¿sabes? Ya. Y dices, ok, o sea, esto no viene de que te fuiste, esto ya viene de mucho tiempo. ¿Qué edad tenías cuando ya te dice tu papá que ya no me regresó? Tenía 15 años. Okay. Justo acababa de cumplir los 15 años. Entonces, y de nuevo, ¿no? O sea, quiero hacer un paréntesis. Dios diseña la familia y está claro que es hombre, mujer, hijos, papá, mamá, hijos. Sí. Y ese es el diseño perfecto de Dios, ¿no? Entonces, ¿y por qué hay ese diseño perfecto de Dios? Porque justo cada persona tiene un rol. El papá tiene un rol, la mamá tiene un rol, y el papá es como el que te da la seguridad, como el que te cuida, como el que te da toda esta parte, ¿no? Esta estima incluso. Claro, estima, exacto. Entonces, evidentemente cuando hay una pieza o un rol que falta, se sustituye. Sustituye. Intentas sustituirlo, y ahí por ahí voy. Intentas sustituirlo, pero justo el niño crece con una carencia, con una falta de lo que esa persona, ya sea mamá, ya sea papá, pero crece con esa carencia. Entonces, como te digo, me rompe en 1000 pedazos saber esta parte, porque hago como mucha cálculos, retrospectivas y así, digo,
esto no viene de hoy, esto no viene de ahorita, o sea, esto viene de mucho tiempo, y incluso conocí a esa persona, o sea, en algún punto conviví con la persona, ¿sabes? Entonces fue así como de... O sea, cuando te dice tu papá esto que se queda porque tiene familia, ¿te dice con quién? O sea, es como muy abierto. Sí, es muy abierto. Me dice, es con tal persona. Y ella la conocía, porque en algún punto salimos juntos. ¿Y tú cómo te sentiste? O sea, que sí, te rompiste, pero en esa ruptura que sentiste, enojo, tristeza. Estaba muy enojada, amiga. Mucho. Muy, muy enojada. Ahí surge como esa herida en mi corazón y surge el rencor hacia mi papá, como no tienes idea. Porque a mí mi papá era como mi superhéroe, mi pieza completa, Sí, ya sé. mi top, ¿no? ¿Sabes? Sí. Y bueno, y agradezco que él sea transparente y decirlo, a enterarme por otros lados, claro. O sea, lo agradezco. Enterarte mucho después. Sí, ¿no? claro. Después, o nunca enterarme, no sé, ¿no? Pero, o sea, sí agradezco, pero sí hubo mucho rencor en mi corazón. Y es que justo, perdón que te interrumpa, pero es una etapa bien importante, ¿no? O sea, porque es entre pubertad y adolescencia en el que tú pues buscas, o a lo mejor no buscas, pero una parte de ti adolescente dices, ay, no, todo bien, fine, no sé qué, pero por dentro, échale, la falta que tenías, ¿no? Y luego enterarte como de eso, justo. Sí. ¿Y qué sucede? Sucede un shock, amiga, porque mi mamá no sabía. Nada más sabía. Nada lo sabía yo. Y entonces era como de, ¿digo o no digo? ¿Y qué tanto digo, no? Claro. O sea, ¿qué tanto digo de, oye, pero sí la conocía, oye, pero sí conviví con ella, o qué tanto no, ¿sabes? O sea, como que también me tomé como esa responsabilidad de cuidar el corazón de mi mamá. ¿Tu papá no tenía contacto con tu mamá? Sí tenía contacto, amiga, pero siempre como que la intermediaria era yo. Sí, el eslabón, ¿no? Sí. Entonces, ahí fue como el golpe. Jamás fue como de tomar como actitudes de no quiero hablar contigo. Okay. Yo podía hablar normal con mi papá, pero en mi corazón, o sea, no estaba bien. Claro. ¿Qué pasa? Ese es como el primer como golpe. O sea, primero la separación de mis papás, vivía en un hogar disfuncional, me entero de esta parte. Igual a la misma edad yo me quedo, o sea, mi papá se va y nosotros yo tengo un hermano, bueno, tengo varios, ahorita voy a mencionar, pero nos quedamos en casa de mi abuelita, y con mi mamá y mi hermana. Okay. Y entonces otra vez, ¿no? Tú dices, ok, tengo estas fracturas, estas carencias, y dices, bueno, me voy a refugiar en mi hogar, en mi familia. Pero tampoco fue así. O sea, no fue así porque estábamos en casa de mi abuelita, no viví un amor de abuelitos, ¿sabes? Mi abuelito paterno fallece, muere, pierde la vida por temas de salud, ya también por temas de vejez. Evidentemente la familia, los abuelos paternos, pues no tengo mucho contacto porque pues desde que se separaron, viven lejos, no hay ese contacto. Entonces la única figura de abuelito es la mamá de mi mamá, con la que vivíamos, pero pues tampoco, ¿no? O sea, era muy ríspida, era muy grosera, me hacía menos, no había cariño, había en ocasiones que cada quien les daba como la porción de comida y era así como de, esto no importa que sea para ti, se lo doy a tu hermana. Ya. Y no puedo decir, ay, me quedaba sin comida, pero obviamente sí. Y ahí con galletitas saladitas, ¿no? No, iba a la tienda, no sé, compraba sopa maruchan y así. Pero al final sentías, justo, ¿no? el rechazo, ¿no? Claro. Y yo decía,
en mí empezó a entrar una mentira porque decía, a ver, no fui lo suficiente como para que mi papá se quedara, ¿no? Ya. No fui lo suficiente como para que mi abuelita me quisiera, ¿no? Y luego había como un tema de complot porque, por ejemplo, mi hermano la secundaba muchísimo. O sea, él sabía que era mi comida. Y él así como, o sea, él sabía cómo me trataba y no hacía nada. O sea, pareciera que la secundaba. ¿Ya qué edad tenía tu hermano? Pues mira, mi hermano son 5 años más chico, estamos hablando que tenía como entre 15 y 16, pues yo creo que tendría como unos 6 años, yo creo. Chiquito. En ese parte, pues evidentemente no veía su edad, ¿no? O sea, yo decía, claro. no, o sea, ¿cómo mi hermano? Y luego, ¿por qué Ajá. no? Pero también su actitud duró muchos años, Tache para yo. Ay, que lo tengo guardado. Ajá, y entonces, ¿cómo lidias con eso? No, amiga, pues simplemente me tocó soportar. ¿No? O sea, no era mi casa, sabía que era la casa de mi abuelita, sabía que le tenía que dar respeto, sabía que no podía hacer nada, lo único que hacía es que le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Pasa esto. O sea, me trata así, me dice, ok, mi mamá siempre fue muy sabia y siempre dijo, voy a creerle a mi hija, ¿no? Fue muy sabia y recuerdo, tengo un recuerdo muy, muy específico que ahorita te lo puedo contar y no me salen lágrimas porque sé que Dios ya me restauró, pero esta parte cuando yo la hablaba, yo así me ponía a llorar porque en una ocasión mi mamá dice, ok, vamos a hablar con tu abuelita, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Nos sentamos en la mesa, estábamos todos y mi mamá le dice, oye, ¿por qué tratas así a mi hija? ¿Por qué eres así con ella? ¿Por qué la tratas mal? ¿Por qué le haces menos? O sea, que algo está pasando. Y recuerdo que mi abuelita así, estaba una de mis primas, estaba mi mamá, no recuerdo si estaba mi hermano estaba más pequeño, mi mamá, yo, y me dice, es que yo a ella no la quiero. Con esas palabras. Así. Todavía hasta me da sentimiento. Calla, no porque me duela, sino recuerdo la emoción de ese momento. Fue así como de, sí. O sea, me desmoroné porque dije, ok, y siguió creciendo mi mentira, porque dije, perfecto, o sea, entonces no soy lo suficiente para que entonces hasta mi abuelita me quisiera. Y entonces es esa mentira que el enemigo, que el diablo te pone desde muy pequeño, o me puso desde muy pequeño, con ciertas cosas fueron como alimentándola más, ¿no? Y entonces siempre mi cabeza fue, no fuiste lo suficiente porque tu papá se fue, hay algo mal en ti. No fuiste lo suficiente porque tu abuelita no te quiso, hay algo mal en ti. Sí. Y entonces crezco con esa parte de sentirme insuficiente y empiezo como con esa carencia, ¿no? Entonces, si dices, ok, algo me está pasando a mí, claro, algo yo no estoy, yo no estoy bien haciendo, Ajá. yo no soy, justo. Tal, ¿no? Entonces, y te lo digo, a lo mejor no te lo digo como cronológicamente, pero algo ahí está, ¿no? ¿Qué pasa? Igual en mi adolescencia, infancia, fui víctima también de un abuso. Y entonces, otra vez, recae esa mentira que dice, no soy lo suficiente para ser respetada, ¿no? O sea, entonces, ¿qué soy? Sí. ¿No? ¿Dónde está mi concepto, mi identidad, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, fue así como de, ya no puedo más. Yo evidentemente iba a la iglesia, pero me sentía sola. O sea, la realidad es que me sentía sola porque en mi casa no había un refugio. Por ejemplo, mi mamá pasó por mucho. O sea, tenía el tema emocional de lo que había pasado con mi papá. A la par, ella trabajaba. A la par, ella se enfermó, le dio la parte de hipertiroidismo. Okay. Entonces ella mucho tiempo se tuvo que ir como al hospital que no recuerdo el nombre, pero ella se iba hasta donde está el Estadio Azteca. Yeah. Entonces ella se iba
hasta luego se quedaba a dormir para que la pudieran atender y todo. Gracias a Dios fuimos testigos de cómo Dios la sanó. Yo actualmente ya no toma medicamento, no le extirparon la tiroides, no nada. Pero pues mi mamá enferma, mi mamá cae en depresión. O sea, yo me acuerdo cómo mi mamá no se paraba de la cama, o sea, estaba en depresión. Entonces yo así como de, ¿en dónde me refugio? No, desafortunadamente, conociendo de Dios, conociendo de Jesús, que Él puedes correr en cualquier momento, no lo hice. Claro. No lo hice, entonces, sí, o sea, con más cosas que pasan en mi vida, sigo aferrándome a la mentira de no soy suficiente, ¿no? ¿Qué pasa? Te estoy contando que ya como que tengo unos 16 años aproximadamente. Voy a un evento de jóvenes. No se pierdan los eventos de jóvenes, chicos. Por favor. Voy a un evento de jóvenes en una iglesia donde nadie me conocía y recuerdo que dicen, si quieren que oremos por ustedes, por alguien, pasen al frente. Yo recuerdo que paso al frente, nadie me conocía. Y la persona que se acerca a orar me dijo cosas bien precisas, de tú tienes mucho dolor en tu corazón, tú tienes mucho rencor, pero necesitas perdonar. Hijo. Me dieron, o sea, por ejemplo, esa persona, recuerdo que me dijo, Dios conoce el dolor que hay en tu corazón con lo que hizo tu papá con tu familia. Pero nadie me conocía, entonces en ese momento, fue Dios, es Dios, en ese momento me quiebro, recuerdo que me arrodillo y empiezo a llorar de una manera inexplicable, y ahí es cuando, se me pone la piel chinita. Sí, a mí también, mira, sí, y recuerdo, es Dios, o sea, es Dios que me está diciendo, regresa, o ven, o sea, recurre a mí, ¿no? Entonces, experimento ese encuentro con Dios, como te decía, aunque conocemos de pequeños, sí, una cosa es conocerlo a Él a través de lo que hace Jesús en la vida de tus papás, o a través de lo que hace Jesús en tu entorno cercano, pero necesitas conocerlo personalmente, necesitas tener un encuentro con Dios para que tú puedas ser consciente y puedas tomar la decisión de seguirlo, ¿no? Entonces, yo tengo ese encuentro, quizás a lo mejor dices, ay, pues es muy grande, ¿no? Porque conociste desde muy pequeña, ¿no? Pero claro, justo esos son, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Pero ese es un parteaguas importante, justo para que ahora entendemos cómo llegas, ¿no? A esta vida y todo esto. ¿Qué edad tenías ahí? 16 más o menos. Okay. Pero mira, por ejemplo, ¿y tu mamá o sea, no era como de, a ver, tenemos este dolor como familia, vengan? No, okay. No. Vengo yo de una familia donde evadimos. No le ponemos como el nombre del dolor. Y eso es una realidad. Sí. Y no le ponemos tiempo, o sea, para decir, esto me duele y quiero hablarlo, sino es más fácil no tocar los puntos, pero sabes que está si ahí. No lo toco y no lo hablo, no pasa nada, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, y bueno, dijeras tú, ay, pues ya tuviste tu encuentro con Dios y pues Liliana, hiciste todas las cosas bien. No. No, o sea, no fue así, la realidad es que no, debería de ser así, la realidad es que debió de haber sido así, sabiendo que experimenté esa parte con Dios, pero no fue así, la realidad es que una vez más decido no hacer lo que es correcto delante de Dios y conozco un chico en la iglesia y tengo un noviazgo con ese chico que es cristiano. Justo en la iglesia donde tuviste ese encuentro, ahí. Ajá, okay. Justo. Okay. Y no, pues todo mal. O sea, todo el tiempo el que duró esa relación, que fue una relación muy duradera, y abro paréntesis, no noviazgos largos. No noviazgos Al largos. menos que ya hayan orado y que
hayan dicho, sí, este es Dios, ya me habló, a ella ya le habló y se casen, sí, al casorio, pero sí, tengan cuidado ahí, adolescentes, por favor. Justo, ¿por qué? Porque hay muchas tentaciones, hay cosas claro. que puedes rebasar el límite y justo todo ese tiempo que duró el noviazgo con este chico, fornicación. Sabemos, y todos los que nos están viendo en casa, puedes tener relaciones sexuales, sí, pero dentro del matrimonio, cuando haya un pacto. Todo lo que está por fuera de es fornicación y a Dios no le agrada y es un pecado que no está bien delante de Dios. Y que justo por eso decimos que los noviazgos luego provocan ese tipo de tentaciones y aunque sí, dices, sí, me voy a meter fuerte y demás, no. Pero luego el enemigo... Y la carne es carne. Sí, claro. Entonces, evidentemente, pues todo ese tiempo que tiene esa relación, que mantuvo esa relación, fue en pecado. Y igual abro paréntesis, amigo, o sea, él era, bueno, es cristiano, yo en ese entonces también sigo siendo cristiana, pero eso no quiere decir que tú no estés en yugo desigual. Dice la Biblia que no podemos unirnos a un yugo desigual, ¿no? No importa, o sea, no importa si tu noviazgo o los dos son cristianos, no importa, porque incluso pueden tener propósitos distintos y entonces ahí estás en yugo desigual, ¿no? Y aparte estamos hablando que yo tenía como 16 años, amiga, o sea, ni siquiera tenía la edad de tener o sea, nada. Sí, no. O sea, amigos. Nada. Por favor, amigos. No, hermanos en Cristo y nada. Entonces, ¿qué pasa, amiga? Que evidentemente la relación terminó mal. O sea, fue mucho tiempo, la relación terminó mal, hubo infidelidades, hubo muchísimas cosas. Y precisamente por eso. Entonces, ¿qué pasa? Una vez más, entonces, y yo venía con todas las heridas de atrás. O sea, jamás las deposité en Dios. Jamás permití que Dios me sanara. Ahora, amiga, tú eres psicóloga. Una persona que tiene una carencia, ¿en dónde la vas a buscar? Yo, que tengo la ausencia de la figura paterna, ¿qué crees que hice? Buscaron el otro. Claro, totalmente. Y como este chico, entonces, sí me cuidaba, como este chico, procuraba, entonces yo decía, aquí es, ¿sabes? Pero, o sea, mal, no tenía la edad, tenía heridas del pasado, no estaban depositadas en Dios, mis necesidades no eran suplidas por Dios, y entonces, ¿qué pasa? Que entonces cubro todo eso con una persona, y ojo, o sea, cuando alguien toma el primer lugar que debe ser Dios, olvídate. Mal. Tache mal. Y que justo es bien importante lo que dices, Lili, porque hay veces que entendemos el tener un encuentro con Dios, me quebranto, lloro lo que tenga que llorar y demás, y es como, ya estoy lista, sanada, y no, o sea, es en realidad dejar en sus manos, ser consciente y dejar en sus manos todo esto que, por ejemplo, en este caso tú venías cargando, porque si entonces no hay ese nombre, ¿no? Que es lo que dices que no nombras o que no nombrabas en ese momento lo que sentías, pues era muy difícil entonces que depositaras en las manos de Dios lo que realmente tenías y entonces por eso vuelves a recaer, ¿no? Sí. Y por ejemplo, voy a entrar así poquitito, en estas infidelidades te vuelves a remarcar el no soy suficiente. Totalmente. ¿No? Sí, totalmente. O sea, es como, ok, ya se lo había dejado a Dios, voy con todas las ganas, sí. Y otra vez una infidelidad en donde consciente e inconscientemente te dijeron, no es suficiente. Porque entonces fui con alguien más, ¿no? Exacto. Qué duro. ¿Y qué haces ahí? Amiga, regreso a Dios de nuevo. Le digo, una disculpita, señor. Cárgame, por favor. Hija, que siempre hace las cosas mal. Sí, pero es lo sano, lo que se debe hacer, ¿no? Sí. No recuerdo ya cuántos años tenía, pero sí digo, Señor, o sea, perdóname porque estoy haciendo todo mal. Hago lo que no debería de hacer y no corro a ti, ¿no? Y entonces, en ese entonces, los que eran mis pastores,
Le confieso a Dios mi pecado, le digo, Señor, todo ese tiempo viví en fornicación, ya no quiero hacerlo porque sé que a ti no te agrada, no está bien, es vivir una doble vida, ¿no? Porque sabes lo que tienes que hacer, y no lo haces, vas a la iglesia y sabes lo que estás haciendo. Entonces, le confieso a Dios, le digo, ¿sabes qué, Señor? Ya no puedo, evidentemente termina esa relación, le digo, ya no puedo, Dios, perdóname, y me surge la necesidad de confesárselo a mis pastores en ese entonces. Okay. Y entonces le confieso a mis pastores y les digo, he vivido todo el tiempo en pecado, en fornicación. Perdón. Sí, la verdad es que sí, y necesito ayuda. O sea, necesito ayuda porque no puedo con esto, y mis pastores me dan como un tipo de seguimiento, restauración, pero me dicen, en 3 años, mínimo en 3 años no puedes tener ningún novio, porque tú necesitas entrar en un proceso con Dios, porque traes A, B, C, y que no has entregado al Señor, y que tú no estás lista, ¿no? Entonces sí, evidentemente hago ese compromiso. De hecho, hice un pacto, amiga, y mira, te lo voy a enseñar porque tengo esta libretita. Prueba. Mira, tengo esta libretita y te voy a decir específicamente cuando hice mi compromiso con Dios. Lo hice en 25 de agosto del 2015. Y hasta 2015. Tiene la hora, mira. 5:15. Okay. Y entonces, y ahí de testigo fue mi mamá y hasta le dije, por favor, firmo. Le dije, Señor, ya no quiero vivir así. O sea, todo el tiempo he hecho las cosas mal y quiero hacer un compromiso contigo en enfocarme en ti, en tener mi vida lo más recta que se pueda, porque sé que es imperfecta, pero incluso ni siquiera en tener otro noviazgo, ni siquiera volver a caer en la inmoralidad sexual, en nada de eso. Entonces yo le digo a mis pastores, sí quiero hacer ese pacto y quiero cumplir lo que ustedes me están diciendo, que mínimo son 3 años, y lo simbolizo con un anillo. Ya no lo tengo, no sé por qué, yo creo que cuando me mudé y así se fue ahí. Pero era un anillo de plata en forma de corazón. Okay. Y era como de, Señor, quiero volver a ti porque mi corazón es tuyo. Claro. Y pero yo le dije, Dios, ya no quiero volver a cometer la misma burrada. O sea, si voy a tener un novio, porque, ojo, en la Biblia no existen el noviazgo, sí. Pero es porque ya me voy a casar, porque no quiero volver a vivir esto, porque sé que te fallé, y le dije a Dios, le dije, Señor, este es mi anillo, y hicimos ese compromiso, estaban mis pastores, mi mamá y todo, y dije, ese anillo se tiene que romper para yo saber quién es la persona ideal. Okay. Yo así se lo dije a Dios, yo así muy, yo quería hacer Gedeón, como la historia de Gedeón, muy volada. Sí. Pero lo hice con el anillo. Entonces, vivo, me entrego a Dios completamente, experimenté cómo Dios me sana. Hoy te puedo decir que amo a mi papá, no tengo ningún rencor, es mi mejor amigo, o sea, podemos tener conversaciones random, o sea, como un amigo de, no sé, no te puedo explicar. Incluso cuando mi papá cayó en hospital, fui la primera sin pensarlo en quedarme con él. Yeah. Nunca pensé en lo que hice, en el daño que me hizo a mí, en el daño que le hizo a mi familia, a mi mamá, a todos nosotros, jamás. Pero justo es lo que hace Dios. Eso te iba a decir. O sea, ahí vemos una muestra bien específica de lo que Dios puede hacer en tu corazón, ¿no? Porque al final se demuestra que no hubo más rencor, ¿no? Sí. Que hubo un perdón genuino, ¿no? Porque muchas veces pueden decir, sí te perdono, pero algo pasa y es como, pues él me hizo, me abandonó muchas veces, ¿no? Sí, y total. Tú no. Porque yo me la pasaba todo el tiempo diciendo me abandonó, y la realidad es que, o sea, si vamos a ponerle el nombre, es abandono. Me abandonó. Sí, claro. Sí. Y de igual forma, o sea, por ejemplo, antes cuando tocábamos el punto de mi abuelita, yo muy malamente siempre me expresaba mal de ella,
Y ahora puedo decir que no, o sea, que seguramente ella vivió muchas cosas, muchas dolencias, mucho, que seguramente no supo cómo gestionarlo, pero la perdoné, amiga, o sea, ella fallece, ella nunca, siempre, toda la vida esperaba como un perdón. Okay. Y es ahí donde aprendí que para perdonar no es necesariamente que las demás personas que te dañen tienen que pedirte perdón. Claro. No. Sí, qué fuerte. No. Ya sé. Entonces ahí, porque todo el tiempo esperaba que ella me pidiera perdón, que fuera consciente de todo lo que hizo, ¿no? De cómo me selló mi infancia, ¿no? Entonces ahí entendí que no, que el perdón es una decisión de una persona y que propia, y que debes de perdonar porque Dios te perdona a ti todo el tiempo. Y entonces era así como de, no, o sea, lo que yo le hice a Dios con todo mi pecado, no se me, o sea, no, sí, Señor, yo perdóname, abuelita. Ya, de verdad, sí. Ya está perdonada. Sí, porque vamos por la vida pensando, ay, ¿y por qué lo voy a perdonar, no? Si fue así, ok, y Dios te mira y dice, ay, ¿y yo cuántas veces te he perdonado? ¿Qué onda? Sí. ¿No? Y sin tema, o sea, sin dar algo a cambio, sin nada, pues, ¿no? Porque le dice, un chocolatito y ya me perdonas, ¿no? Y Dios no te pide chocolates, no te pide flores, no te pide, al contrario, ¿no? Ven a mí, confiesa el pecado y yo te perdono. Exacto. ¿No? Y siempre me recordaba en mi mente de Jesús murió en la cruz por mis pecados, pero lo hizo sin yo antes pedirle perdón. Exacto. Sí, qué duro. Entonces dije, nosotros somos seguidores de Jesús y nos tenemos que parecer a Él. Entonces ahí entendí que no, o sea, que no es necesario que la gente te pida perdón, tú tienes que perdonar aunque la gente nunca te pida perdón. No fue mi caso, de hecho mi abuelita, me casé y mi abuelita ya estaba enferma. ¿Sí se rompió el anillo? ¿Sí se rompió el anillo? Sí. Entonces, antes, ya me casé, me llama mi mamá, me dice, regrésate porque tu abuelita está, ya está en las últimas. Pude llegar y me dice, mamá, ¿quieres pasar? Le dije, sí, porque ya no tenía ningún rencor. Paso. Recuerdo que le di un beso así en su frente. Mi abuelita se acerca y así me dice, perdóname. Oh. Amiga, no, me quebré. Ya sé. Yo ya quiero ir. Y yo lo único que me acerqué y le dije, no tengo nada que perdonarte. Sí. Y luego después me agarra y me dice, por favor, te encargo a tu hermano. Y íbamos. Ya se comió toda mi comida que me pertenecía durante esos años que estuve contigo. Me lo encargo. Oye, sí. Híjole. Paso yo, no recuerdo quiénes más pasan y en instantes fallece mi abuelita. Y yo dije, qué bueno, gracias a Dios, porque yo creo que a ella también le dio oportunidad. Justo. ¿No? Lo necesitaba. Entonces, pasó, entonces, ahora te lo cuento y antes para mí era así como de, no, ¿y por qué fue así, renegar? Ahora te lo cuento desde otro ángulo donde ya no me duele, o sea, me dan lágrimas, pero que recuerdo el momento, claro, justo. Claro. Entonces, remontando un poquito, justo lo que me preguntabas del anillo, sí se rompió, amiga. Sí se rompió. Sí. O sea, ya después daremos nuestro testimonio como matrimonio, pero sí, justamente conozco al que ahorita es mi esposo, David, y sí, se rompió y todo. Sí, entonces también ahí vemos como Dios justo obra, ¿no? Y como puede hacer cosas sobrenaturales. Y precisamente después de que me caso, experimento también un milagro de Dios en mi vida y también como un matrimonio. En algún punto lo vamos a mencionar, pero yo no podía tener bebés. O sea, yo tenía síndrome de ovario poliquístico bilateral y las trompas obstruidas.
Y me dijeron que el hecho de yo poder concebir un hijo, un bebé, iba a ser muy difícil. O sea, era muy difícil la parte y que tenía que someterme a varios tratamientos, ¿no? Entonces, en el primer tratamiento que yo me someto, no para buscar al bebé, sino más bien para poder buscar un equilibrio, una sanidad en mi cuerpo, pegó. Wow. Pegó, entonces, vuelvo a ver la mano de Dios en la vida en mi vida, en cómo Dios es tan maravilloso, ¿no? Claro. Aún sabiendo todo lo que hice, como Dios, Sí, toma, ¿no? justo, Ujú. no lo merezco, pero te da más de lo que Pudieras pensar, claro. Exacto. Sí, porque dijiste, ok, ya me sanaste en cuestión de corazón, ¿no? Ya no tengo este rencor, ya no, todo bien, fluyendo con el pacto que hiciste, además, y todavía es, órale, ahí está, Sí, ahí está, puedes, ¿no? Y el último que quizás que a lo mejor quisiera también como compartirte es, Dios me había restaurado emocionalmente, en mi corazón, incluso también en mi cuerpo, pero había una parte en donde yo no era libre. ¿Por qué? Porque todo este tiempo vivía en condenación, autocondenación. O sea, siempre era como de, Lilian, conoces de Dios desde muy pequeña, pero no hiciste las cosas que Dios te ordena, ¿no? Y hiciste A, B, C, D, ¿no? Entonces, todo el tiempo era así como yo misma, ¿no? Latigándome o sea, ¿cómo Lilian pudo haber hecho todo esto, ¿no? Sabía que no lo debía de hacer y escogió siempre hacer el mal, ¿no? Entonces, vivía ahora sintiéndome insuficiente, pero hacia Dios. O sea, no. O sea, sí no somos suficientes, o sea, sí, la realidad es que pero era así como de, yo no merezco, Dios, que me use, yo no merezco servirte, yo no merezco nada, o sea, pero de una forma en la que ni siquiera me sentía como merecedora de la gracia, no puedo, o sea, no era así como de yo cómo te voy a adorar, no lo puedo hacer porque pues hice todo esto, ¿no? Justo en el Peniel, Dios se vuelve a presentar en mi vida, tengo un encuentro con Él y me dice, ¿no? O sea, ya te limpié. O sea, ya te perdoné. Claro. ¿No? O sea, tú ya no me acuerdo de tus pecados. Sé libre. Y entonces hubo una libertad que nunca había experimentado a lo largo de mi vida. Y no sé cómo explicarla, pero era una libertad. Era como quitarme el peso que yo misma me había puesto por sentirme culpable de siempre escoger el mal. Y experimento una libertad sobrenatural en mi vida que no puedo ni explicarte, pero sé que fue Dios, ¿no? Yeah. ¿A qué voy con esto? Y a veces pudiéramos creer que el hecho de que la gente vea que están sirviendo en la iglesia, que todo el tiempo estén en la iglesia, como te digo, no quiere decir que el corazón esté bien o que el corazón esté recto. Incluso eso ya es como de manera personal, deberíamos de vivir una vida íntegra y recta, ¿no? No fue mi caso, pero sin embargo conocí que Dios es misericordioso. Claro. Y que Dios puede transformar cualquier dolor justo en esto, en un testimonio, en algo que puede usarse no nada más para las demás personas. Claro. Y por ejemplo, ¿qué pudieras, en 3 palabras, cómo pudieras nombrar todo lo que hizo Dios para que pudieras crear este testimonio, para que pudiéramos ver a esta Lili ahora libre, ahora pues sin rencor, ¿no? Ya teniendo esta relación con tu papá, también haber perdonado a tu abuelita.
¿Cómo, en 3 palabras, cómo lo nombrarías? Yo nombraría como Dios restaurador en Lili. Okay. Porque literal tuvo que restaurarme desde lo que pensaba, desde lo que sentía, desde mi identidad, ¿no? Porque a veces dices, bueno, nosotros somos hijos de Dios y tenemos que tener la identidad de un hijo cuando su padre es el Padre Celestial, Claro, el Rey, claro, ¿no? el Dices, top, soy sí. Soy el hijo de tal, ¿no? Ajá. Como luego. Pero a veces no quiero decir que nos creamos como gran cosa, pero oye, nuestro Padre es Dios, el creador de todo, ¿no? Y por ende tienes una identidad en él, que era una identidad que en escuelas dominicales, o sea, te enseñan que Dios es el que abre el mar rojo, restaura, sana, pero no lo vives hasta que tú no tienes un encuentro con Dios. Claro. Entonces justo eso para mí es como Dios restaurador en Lili o Lilia. ¿Por qué? Porque Él restauró todo. Lo que pensaba, lo que sentía, el cómo me identificaba, el cómo incluso me desenvolvía, ¿no? Porque siempre era como de, siempre estar como a la expectativa porque alguien me va a rechazar o porque alguien me va a ver menos o porque tengo que hacer muchísimas cosas y tengo que ser súper guau para que no vuelva a existir el rechazo, ¿no? Claro. Que ahora pues ya es muy distinto. Amiga, pues qué increíble testimonio. Damos gracias a Dios porque lo creó, ¿no? Él dio como esta nueva oportunidad, porque también te hizo nueva criatura, ¿no? Al darte o al concederte el poder dar perdón, el no tener rencor, ¿no? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, amiga, o sea, cuando tengo aquí mis notitas como para para que no se te fuera nada, justo, y cuando yo estaba como preparando de cómo las piecitas de cómo quería decirlo y de qué orden, yo me puse a llorar, amiga. O sea, yo me puse a llorar, pero no fue llorar de dolor, sino fue como recordar todo lo que viví y lo que ahora soy fue por Dios. Claro. Porque pude haberme refugiado y pude haber caído en muchas cosas, ¿no? Porque a lo mejor no tuve personas de contención y me pude haber desviado de una forma inimaginable, pero siempre Dios estuvo presente. Siempre estuvo presente. Entonces, sí, cuando yo lo estuve preparando, salieron mis lágrimas, de verdad salieron mis lágrimas, pero no fueron de dolor, fue de, wow, Dios, o sea, nunca hubiera podido creer que Liliana en su adolescencia o pudiera hablar de esto sin dolor, sin rencor, ¿no? Entonces, justo lo que quiero para finalizar y todos los que nos están viendo ahí en casa es el abandono no te define como persona, el rechazo tampoco, el pecado mucho menos nos define como persona, ¿no? Nos define la gracia de Dios. Claro. Eso es totalmente lo que nos define, la gracia que perdona, la gracia que sustituye, la gracia que limpia, la gracia que te levanta. Claro. Eso es lo que nos define. Y que a veces el enemigo va a querer justo eso, creerte mentiras. Sí, claro. Para que tú no tengas una identidad basada en Cristo, porque en eso hay nuestra victoria, ¿no? Entonces, ahí en casita, si tú estás viendo, quizás yo no salí de alcoholismo, quizás yo no salí de alguna drogadicción o nada, pero justo eso es Dios. Dios puede cambiar tu historia si vienes de alcoholismo, drogadicción, de que te hayan lastimado tu corazón, de emociones, etcétera, ¿no? No importa el dolor, Dios te puede sacar de ahí, no importa. Y justo también el paréntesis, amiga, a veces podemos guardar rencor a nuestros papás, pero la realidad es que
tenemos que perdonar y honrar a nuestros papás sin importar los errores, porque Sí. yo siempre he dicho esto, ¿no? Quizás nuestros papás fueron criados con errores enormes y cuando nos criaron a nosotros reducen esos errores, pero siguen teniendo errores, claro. ¿no? Entonces, justo es eso, perdonar si fuiste lastimado por tus papás, perdona. No hay nada más liberador que perdonar. Claro. ¿Por qué? Porque el rencor te daña y te destruye. Sí. Entonces, pues eso es todo, amiga. Un placer compartir este espacio contigo. Gracias. Entendamos entonces que Dios es un Dios reparador, ¿no? Sí. Es un Dios reparador en todos los sentidos. Y con esto finalizamos, amigos, sin antes agradecerle a Lili por abrir su corazón con nosotros y esperando que este testimonio te pueda ayudar y pueda ser de mucha ayuda, de mucha contención también y de saber que puedes recurrir en todo momento a Dios, ¿no? Inclusive dices, es que no lo conozco, ¿no? Acércate, mándanos ahí algún comentario, te invitamos a nuestra iglesia, te podemos dar como un acompañamiento igual y acercarte a quienes puedan también, nosotros claro, pero también nuestros pastores, los demás líderes según la edad que tengas, demás. Déjanos aquí tus comentarios y pues síguenos en nuestras redes sociales. Les damos muchos besos, muchos abrazos, cuídense mucho, amiga, muchas gracias. Amiga, muchas gracias. Te amo, amiga. Gracias. Gracias. Y si en estos episodios tú has sentido un llamado, has mirado que necesitas a Jesús, te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te reconozco a ti como mi Salvador. Sé que moriste en la cruz por mí y que diste una nueva vida para nosotros que reconocemos que eres tú nuestro Salvador. Te pido por favor que entres en mi vida, que entres en mi corazón y que juntos, tomados de la mano, podamos crear un mejor camino para mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.